Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, esta es la primera clase donde vamos a explicar con ejercicios las definiciones básicas de cinemática, ¿sí? Bueno, en realidad en este ejercicio voy a tratar de resumir un poquito eh, tres magnitudes básicas en la cinemática, ¿sí? Magnitudes como son el desplazamiento, la distancia, la rapidez y velocidad, que son conceptos que mucha gente piensa que son iguales, pero no lo son. En el documento que les subí, ahí está explicado la parte teórica, igual con ejercicios, y con este voy a explicar paso a paso un ejercicio para que encuentren la diferencia entre lo que son estas magnitudes, ¿sí? ¿Ya? El ejercicio dice lo siguiente, o el problema, digámoslo así. Una persona se mueve desde un punto cero, desde un punto O, en una sola dimensión, sí, vamos a llamarle origen o cero, como ustedes quieran, se mueve desde un punto O 20 metros a la izquierda, para y sigue caminando, y sigue caminando 30 metros más en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, camina hacia la izquierda 20 metros, para un segundo y sigue caminando en el mismo sentido 30 metros más. Luego, para nuevamente y se regresa 300 metros, ¿sí? Entonces, se detiene y regresa, ojo, regresa 300 metros. Dice, si el trayecto lo realizó en 2 minutos, hay un tiempo, ¿sí? Si el trayecto lo realizó en 2 minutos, calcular. A. Los desplazamientos. ¿Cuántos desplazamientos hubo? B. El desplazamiento total. C. Las distancias caminadas. D. La distancia total. E. El módulo del desplazamiento total. F. La rapidez en metros sobre segundo. Y G, la velocidad en metros sobre segundo. Fíjense chicos cómo aquí tratamos lo siguiente: desplazamientos, distancias, rapideces y velocidades. Son magnitudes que no necesariamente son iguales. Se parecen, pero no son iguales, ¿de acuerdo? Siempre, por favor, como dice en la teoría, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Es cuánto se movió, en qué dirección y sentido. ¿Sí? La distancia es una magnitud escalar. Es la longitud que se movió sin importarme en qué sentido. Toda distancia es positiva, desplazamiento en cambio es positivo o negativo, es un vector, y así mismo pasa con la rapidez y la velocidad. La rapidez es un concepto escalar, es un escalar, y la velocidad es un vector, ¿sí? Entonces, para comenzar el ejercicio, vamos a hacer un esquema para entenderlo mejor. Hacemos una línea, ¿sí? Una línea recta, como que fuese la recta numérica. Ponemos el origen de donde comienza para que se entienda mejor. Fíjense, desde un punto O, que le podemos llamar origen, dice que se desplaza o camina hacia la izquierda. Fíjense, como me dice hacia la izquierda, fíjense que yo sé que tiene un signo negativo. Cuando yo tomo en cuenta sentidos, si es izquierda, derecha, arriba, abajo o en diagonal, estamos hablando de vectores y a eso se le llama desplazamiento. Cambia de lugar, cambia de la posición 0 a la posición menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque dice que se desplaza 20 metros a la izquierda. Por lo tanto, este es un primer desplazamiento que le llamaré desplazamiento 1. Cuando para aquí, dice que sigue moviéndose en el mismo sentido 30 metros más. Esta otra bombita sería el desplazamiento 2, es otro desplazamiento hacia la izquierda, y como es de 30 metros, ¿sí? Si aquí llegó a la posición menos 20 y como sigue hacia la izquierda, tiene que haber 30 metros más hacia la izquierda, lo que me daría una posición de menos 50 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces está en la posición menos 50. Cuando llega ya dice que gira y se regresa, fíjense, se regresa
se regresa 300 metros más. ¿Qué pasa ahí? Que desde la posición 50, fíjense ahí, tiene que caminar 300, desde la posición 50 tiene que caminar 300 metros hacia la derecha, ¿verdad? Porque dice que se regresa. Por lo tanto, como tiene que pasar desde la posición menos 50 hasta caminando 300 metros pasando por el 0, fíjense que del menos 50 al 0 hay 50. Y de ahí ya caminó 50, me falta caminar 250 metros más. Es decir, que llega a la posición 250. Fíjense, guaguas, que desde menos 50, pasando por el 0, para hacer 300 metros, llego a la posición 250 metros. ¿Ya? Entonces, fíjense que a ese le llamo el desplazamiento 3. Hay 3 desplazamientos claramente definidos y vamos a hacerlo fácil todavía, facilito, en una sola dimensión, en la dimensión horizontal y, porque habla de izquierda y derecha. Listo, entonces fíjense que al hacer este gráfico facilito entender los desplazamientos y cómo quedarían vectorialmente. Como me dice los desplazamientos, y yo sé por la teoría del primer documento que les mandé, los desplazamientos son vectores. Un desplazamiento como símbolo por favor, el desplazamiento es un triángulo que se llama delta. La R es posición y se lee esto, en matemáticas se lee cambio de posición. Matemáticamente el delta R significa cambio de posición, ¿sí? Lo que para nosotros en física sería desplazamiento, porque el desplazamiento se define como el cambio de posición. Entonces, en este caso, fácilmente me doy cuenta que el desplazamiento este de aquí es de ¿cuánto? De menos 20 y. Es menos 20 porque es hacia la izquierda y la i porque es en el sentido horizontal. Como tenemos unidades de medida, ahora sí, cuidado. Todo tiene que respetar esas unidades de medida. Me dice que es metros, por lo tanto, pongo unidades de medida al final. Siguiendo con esto del menos 20, desde el menos 20 dice que camina 30 metros más. Entonces, mi desplazamiento en sí, el desplazamiento 2, ¿sí? El desplazamiento 2 es de 30 y metros más hacia la izquierda. Como sigue hacia la izquierda, le pongo negativo. Como es en sentido horizontal, le pongo la i y el desplazamiento 2 es de 30 metros. ¿De acuerdo? Finalmente, el desplazamiento 3 dice que camina hacia la derecha es positivo, como es en el sentido horizontal, es i, y camina 300 metros, o sea, cada desplazamiento pequeño, delta R1, delta R2 y delta R3, son los valores que me dice 20, 30 y 300, agregándole el sentido vectorial y los signos positivo o negativo dependiendo de si fue a la izquierda o a la derecha respectivamente. O sea, es súper fácil. En la gramática del ejercicio me define claramente cuáles son los desplazamientos. En el literal B me pedía el desplazamiento total. Aquí es fácil como está en la teoría, ¿no? B, el desplazamiento total, siempre que me diga desplazamiento total es la suma de los desplazamientos, ¿sí? Sumo todo desplazamiento que haya hecho, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente sería delta R1 más delta R2 más delta R3, ¿de acuerdo? Y sustituimos los valores del literal A, menos 20i, sumo el menos 30i y sumo los 300i. ¿De acuerdo? Entonces, sumo los vectores, obviamente respetando los signos, y resulta que, claro, menos 20i más el menos 30 me da menos 50, menos 50 más 300 me da 250i. El desplazamiento que realmente hizo esta persona, móvil, partícula, lo que le pongamos, es de 250i metros. Por favor, guaguas, aquí es importantísimo, desplazamiento siempre vector. Aunque sea en una sola dimensión, pues le debo poner, se desplazó 250 metros, ¿sí? Es decir, claro, 300 metros a la derecha menos 50 metros a la izquierda, el desplazamiento real es de apenas 250 metros. Siempre se mide con respecto al origen desde donde comenzó el movimiento, ¿sí? Lo que se desplazó realmente fue 250 metros y
Cuando me dice positivo en Y significa que desde donde comenzó a moverse, se movió, hizo un poco de movimientos y terminó a 250 metros a la derecha, ¿sí? Desde donde se originó el movimiento, ¿sí? El desplazamiento me indica dónde se queda al final con respecto a donde inició el movimiento, ¿sí? Vamos a ver aquí en esta partecita cómo cambia ya cuando nos piden distancias. En el literal se pide las distancias caminadas. Cuando hablamos de distancia, chicos, por favor, las distancias son escalares. Son magnitudes escalares, es decir, allá no tiene ni I ni J. Primero, la distancia, ¿sí? Viene con unidades de medida igual que el desplazamiento, sí, pero son los módulos de cada desplazamiento. Claro, como hay 3 desplazamientos, hay 3 distancias que se movió. Siempre son positivas porque los módulos son positivos, ¿ya? Entonces, claro, la distancia 1 será el módulo del desplazamiento 1. La distancia 2, el módulo del desplazamiento 2. Y la distancia 3, el módulo de desplazamiento 3. Claro, el módulo es teorema de Pitágoras, pero acordémonos, por eso ya aprendimos antes, ¿no? Si saco el módulo a un vector de una sola dimensión, en este caso el 20i, menos 20i, menos 30i y 300i, fíjense, si yo le saco el módulo a eso, ¿se acuerdan? Pitágoras aplicado a una sola dimensión es el mismo valor sin is, ¿sí? Y positivo. Cuando yo saco un módulo siempre es positivo. Pitágoras es menos 20 al cuadrado, por ejemplo, más 0 al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da 20. Es decir, en este caso yo escogí un ejercicio de una sola dimensión para que me vayan entendiendo primero en una sola dimensión y después hacer en 2 dimensiones, aunque en el primer documento ya les voy un poquito adelantando porque si no se demora mucho. Listo, entonces las distancias son los módulos de cada desplazamiento, aplico Pitágoras y me da 20, 30 y 300 metros, ¿sí? Y con esto puedo sacar de la distancia total. Obviamente en la distancia total es la suma de las distancias y como todas son positivas aquí siempre se suma. La distancia es todo lo que se recorrió sin importarme el signo. Todo es positivo y punto. Es decir, 20 más 30 más 300, lo que caminó realmente, la distancia es como que ¿cuánto caminó? Caminó en realidad 350 metros. 50 metros a la izquierda, 50 metros a la izquierda, 300 a la derecha. En realidad caminó 350 metros. Fíjense cómo es la diferencia enorme entre lo que es una distancia y un desplazamiento. La distancia siempre se suma, siempre es positivo, es un escalar, mientras que el desplazamiento se suma o se resta dependiendo de los signos, ¿sí? Ahí hay que ver si es a la izquierda y a la derecha se van cancelando. Y mide finalmente, ¿sí? A qué lugar se desplazó con respecto al origen desde donde inició el movimiento. Las unidades de medida bobas, no olvidarse por favor, en este caso son metros. En eso sí, tanto distancia como desplazamiento sí coinciden. Las unidades de medida son las mismas, ¿de acuerdo? Vamos, literal, en el literal me dice el módulo del desplazamiento total, ¿sí? Fíjense, en distancia total me salió 350 metros, pero también me pueden pedir el módulo del desplazamiento total. Como yo en el B tenía que el desplazamiento total es de 250 metros, si yo le saco el módulo a este vector, como hemos ya venido haciendo, otra vez como es unidimensional, significa que el módulo del desplazamiento total es de 250 metros. ¿Sí? Aplicando Pitágoras a una sola dimensión me dan el mismo valor en positivo y sin is y sin jotas, porque el módulo de un vector es un escalar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se diferencia. La distancia es de 350 metros, el módulo de desplazamiento es de 250. Ahí ya vayan viendo otra diferencia más. Cuando saco distancias totales versus desplazamientos totales, en general la distancia total es más grande que el módulo del desplazamiento. Casi siempre, salvo en pequeños y raras excepciones de ejercicios, nos da igual, pero en general la distancia total es más grande que el módulo del desplazamiento total. Eso lo estamos comprobando ahora.
Los dos últimos literales me dice la rapidez, pero en metros sobre segundo. Ya entrándonos un poquito para practicar en el documento que les di de MRU. Recuerden, en MRU la rapidez se define como la división de la distancia que una persona recorre dividido para el tiempo en que se demoró. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber qué tan rápido va una persona, debo dividir cuánto caminó, qué distancia caminó, para el tiempo en el cual hizo ese movimiento. Como aquí es una rapidez en general, porque dice que se demoró 2 minutos en todo el trayecto, como es todo el trayecto, obviamente la rapidez será la distancia total. Esta D con la T chiquitita significa distancia total. La distancia total dividido por el tiempo total que se demoró. ¿Sí? Como ya tenemos eso, solo reemplazamos. La distancia total era 350 metros dividido para 2 minutos. Eso era un dato que nos decía el ejercicio. Decía que si el trayecto, ¿sí?, lo realizó en 2 minutos. Entonces divido 350 para 2 minutos y me daría en metros sobre minuto. Metros sobre minuto. ¿Ya? Son unidades de la rapidez. Sin embargo, para practicar un poquito más, me dice que se haga en metros sobre segundo. Como ustedes esto ya saben, lo que aquí toca es hacer un factor de conversión para transformar los minutos a segundos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo quiero transformar minutos, yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Quiero eliminar los minutos van arriba. ¿Por qué? Fíjense que los minutos estaban abajo. Si yo quiero eliminar los minutos que están abajo, pongo arriba el minuto versus el segundo abajo para que se vaya minuto con minuto y me quede segundos. Pero el factor es que un minuto tiene 60 segundos. Al hacer esto, yo elimino los minutos y me queda metro sobre segundo, tal como me pide el ejercicio. Con esto practicamos transformación de unidades y de hecho eso nos toca hacer siempre cada vez que me pidan en determinada unidad. ¿De acuerdo? Entonces, dividiendo 350 para 2, ¿sí? Divido esto, 350 para 2 y luego para 60, me da una rapidez de 2,91 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces significa que se demoró en todo ese trayecto 2 minutos, recorrió 350 metros y a una rapidez aproximada, esto siempre es aproximado, de 2,91 metros sobre segundo. Finalmente me pide la velocidad. Fíjense la diferencia entre rapidez y velocidad. Mientras la rapidez no tiene flecha porque es un escalar, fíjense que no tiene ni is, ni jotas, ni nada. La velocidad sí. La velocidad se diferencia en que es un vector que lleva is y jotas dependiendo de si es en una dimensión o 2 dimensiones. Y obviamente su fórmula, como les di en el formulario, es desplazamiento para el tiempo. En este caso, igual, como el tiempo es de todo el trayecto, yo cojo el desplazamiento total. El desplazamiento total que ya calculamos en literal V, 250i, fíjense, ya es i, 250i dividido para 120. Como me dice también en metros sobre segundo, divido para 120, porque 2 minutos tiene 120 segundos. Como ya vimos acá que a la final era de hacer eso, yo ya no repito otra vez lo mismo. Yo solo sé que en 2 minutos hay 120 segundos y ahí sí me da 2,08 y metros sobre segundos. Imagínense, entonces, fíjense la diferencia. La rapidez es un escalar 2,91 metros sobre segundos, mientras que la velocidad es un vector 2,08 y metros sobre segundo. Me dice que a la final la velocidad estaba yéndose hacia la derecha, sí, al final va hacia la derecha y a una rapidez, más o menos digamos que como qué tan rápido va, es una cantidad de 2,08 metros por cada segundo. Aquí, por favor, bobas, es súper importante las unidades de medida y entender qué estoy calculando. Calculo qué tan rápido va en la rapidez, mientras que en la velocidad es qué tan rápido va y en qué dirección. Aquí va a 2,08, ¿sí?, metros por cada segundo en la dirección positiva de las is, ¿sí? Porque a la final
Comenzó a irse a la derecha y terminó a 250 metros del origen. Con esto espero más o menos que me vayan entendiendo. He tratado de estos primeros ejercicios hacer en una sola dimensión, porque sí es fuerte esto, el romper el esquema de que todo el mundo piensa que un desplazamiento y una distancia es lo mismo o que la velocidad y la rapidez son lo mismo. No, no lo son. La velocidad y la rapidez son diferentes. La una es escalar, la otra es vectorial. Y la distancia y el desplazamiento igual son diferentes. La una es escalar, la otra es vectorial. Igual sus fórmulas varían un poquito, en lo único que sí cumplen igual, que tienen iguales unidades de medida. Listo, chicos, al final del documento está el deber, un deber sencillo, pequeño, y que vayan ya repasando estos primeros conceptos. Cuídense mucho, chao, chao.